Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Paulina Lara de Comunicación, Capacitación Sales Up y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a un webinar más de Sales Up, un webinar de expertos que como muchos de los miércoles compartimos con ustedes. Antes de comenzar formalmente con todo aquí, me gustaría confirmar que ya me escuchan correctamente y para ello les voy a pedir que me regalen un OK en el chat que les aparece en la parte inferior o superior de su pantalla. Genial. Exacto, así sé que me escuchan y ya estamos conectados. Sean todos bienvenidos a nombre de SalesUp y Soy Global. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar. Y bueno, antes de presentarla formal, quiero pues darle la bienvenida y saludar a nuestra experta de esta mañana, Nilda Urdaneta. ¿Cómo estás, Nilda? Bien, 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 Paulina. Muchísimas gracias por esta invitación. Muy contenta, muy emocionada de poder compartir este espacio con toda tu gente. Gracias por la invitación. Gracias, genial. Pues miren, antes de hacer toda la presentación formal de Nilda, quiero decirles a todos que recuerden que estos webinars de experto son grabados y que ustedes van a recibir esta grabación en el correo electrónico con el cual se registraron a este evento. Esto lo van a recibir a más tardar el viernes y pueden revisarlo para después compartirlo con sus equipos, compartirlo con otras personas o incluso ustedes mismos revisarlo nuevamente, revisar los conceptos y todo lo que se va a tratar. Así que en cuanto a la grabación, no se preocupen, la grabación la tendrán más adelante a lo largo de esta semana. Quiero pedirles también que utilicen el espacio de preguntas y respuestas Q&A o P&R que les aparece en la barra de Zoom. Normalmente es un recuadro que tiene estas letras y ahí es donde les voy a pedir que hagan todas las preguntas, que aprovechen a nuestra experta de esta mañana y cualquier pregunta o comentario lo hagan ahí. Esto nos ayuda a tener mejor control para poder moderar las preguntas y también, si han estado en otros webinars conmigo, si alguna pregunta no se puede responder, nuestra experta puede llevárselas y pues de tarea y después responderlas para ustedes. Así que por favor, este espacio de preguntas y respuestas a lo largo de toda la presentación lo pueden usar y vamos a tener un espacio para resolverlas. Así que por favor ubíquenlo, esto aparece en la barra, normalmente es a unos pasos más a la izquierda del chat, pero bueno, ahí ubíquenlo bien y ahí hagan las preguntas. Aprovechen por favor que tenemos al experto aquí y se las va a tarea. Ok, dejarlos con ella, quiero platicarles quién es nuestra experta de esta mañana. Ella es Nilda Urdaneta, ella es graduada de la UCLA y en la Academia Americana de Liderazgo, tiene un diplomado en formación de consultores. Ella es una empresaria con amplia experiencia en gerencia, consultoría en talento humano, conferencista motivacional, facilitadora de procesos de aprendizaje y coach personal, donde trabaja el desarrollo del ser, liderazgo, comunicación e inteligencia emocional, como vamos a ver el día de hoy. Fue docente universitaria en la Cátedra de Planificación Estratégica, presidente del INCE Yaracuy, Venezuela, que esta es una organización estatal de formación para el trabajo. Y también fue vicepresidente en 1994 de la Organización Internacional para Formación de Líderes, JCI, de Barquisimeto. Ella es invitada permanente como conferencista en diferentes universidades de Venezuela, eventos orientados a nuevos graduados, a empresarios de pequeña y mediana empresa y como ven, pues también a eventos virtuales como lo tenemos el día de hoy aquí en SalesUp. Nilda, pues eres bienvenida y la sala es tuya. Muchas gracias, Paulina. Gracias a todos los que han hecho un espacio en sus agendas para compartir esta mañana un ratico y hablar de un tema que sin duda está cambiando vidas. Inteligencia emocional es una competencia que todos deberíamos desarrollar y hoy vamos a entender por qué. Debo comenzar diciendo que es un tema que me apasiona. Hace 6 años comencé a estudiar mucho sobre el tema de inteligencia emocional. Pero no es sino hasta hace 3 años que he venido incorporando este tema a los procesos de formación y eso tiene una razón de ser, ¿no? Y es que jamás enseño lo que no he vivido. Y luego de ver mi propia transformación durante 3 años, dije, esto funciona, esto es increíble. Yo no pensé que nuestro cerebro tenía la capacidad de evolucionar y de aprender como he visto que lo hace. Y fue entonces que decidí
incorporarlo a todos los procesos de formación de una manera u otra. En el caso del liderazgo, tiene una vinculación directa y hoy vamos a ver por qué. Ahora, debo reconocer que es un tema complejo si lo estudiamos y lo abordamos desde la parte de la neurociencia, de la parte más médica de este tema. Por eso no lo voy a hacer desde allí. Yo les confieso que el libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman me lo leí como 3 veces, porque él como médico pues le da esa aproximación y al principio era un poco complejo para mí. Quienes lo leyeron y lo digirieron muy rápidamente en la primera lectura, mi aplauso y mis felicitaciones. Pero seguir estudiando sobre esto me hizo poder comprenderlo poco a poco y sobre todo la puesta en práctica en mi propia vida fue la que me ha permitido entender cómo funciona y traducirlo a un lenguaje que sea mucho más sencillo. Y eso es lo que espero poder lograr hoy. Pero como entiendo que es un tema complejo, yo les voy a pedir por favor que sí, utilicen esa sección de preguntas para que yo pueda aclarar cualquier duda que pueda estar presentando. Bien, cuando hablamos de inteligencia emocional, hablamos de la capacidad de identificar, entender y gestionar las emociones propias y de los demás de manera eficiente en función del logro de objetivos concretos. Y aquí voy a detenerme solo para destacar algunas cosas. La primera es que hablamos de identificar, entender y gestionar emociones. No estamos hablando aquí de que yo pueda decidir qué siento y yo pueda controlar mis emociones. Cuando uno le dice a la gente controla tus emociones, primero le está diciendo un absurdo. Esto sencillamente no es posible. Puedo gestionar las emociones y hoy vamos a aprender cómo se puede lograr esto. Pero no solamente las mías. La verdadera inteligencia emocional es la que va a permitir mi conexión con el mundo emocional del otro y desde allí construir relaciones exitosas. Ahora bien, la primera cosa que debemos tener clara es que cualquier espacio, cualquier momento de interacción con otros debe tener un objetivo claro. Incluso si esa interacción está en el marco de pasarla rico entre amigos, beber algún trago o simplemente sentarnos a conversar de cine. Cualquier espacio tiene un objetivo. Y si el objetivo es que la vamos a pasar rico, dígame si no ha sucedido alguna vez que se van entre amigos a querer pasarla bien y en medio de la reunión surge algún tema, casi siempre político o de este tipo que despierta pasiones y la gente termina discutiendo, termina incluso la reunión en malas condiciones. Me imagino que esto les ha pasado alguna vez y la verdad es que cuando esas cosas suceden es porque hemos perdido ese objetivo claro. Aquí vinimos a pasarla bien, así que cuando vemos una discusión, la gente con inteligencia emocional entonces trata de apagar la discusión porque aquí vinimos a pasarla bien. Entonces, por eso habla de que es esa capacidad de crear un vínculo emocional que permita el logro de objetivos. Por otra parte, saber que la inteligencia emocional tiene ciertos dominios concretos para poder hablar de inteligencia emocional y hablar del desarrollo de la inteligencia emocional, debemos conocer y, por supuesto, dominar, por un lado, la conciencia de uno mismo. Y esto tiene que ver con la base fundamental para cualquier aspecto del desarrollo personal. El desarrollo personal se sustenta fundamentalmente sobre la base de conocerse uno muy bien. Porque en la medida en que te conoces muy, muy bien, en esa medida puedes entender tu emocionalidad, saber por qué esa emoción se está presentando y qué reacciones, incluso fisiológicas, tiene mi organismo, cuál es el impacto que tiene en mi propia vida. Así que este es el primer gran paso y debo decirles, es un paso que no es tan fácil a veces como parece, pero es fundamental. Y por otra parte, que no termina uno de conocerse del todo jamás, así que también hace parte de un trabajo permanente. Luego viene la autogestión, que tiene que ver entonces con esa capacidad para decidir cómo reacciono frente a cada cosa que estoy sintiendo, cómo me comporto. Yo debo poder controlar eso. La conciencia social, que significa, entre otras cosas, ser consciente, valga la redundancia, de que
todo lo que está en nuestro entorno nos impacta y que nosotros impactamos a todo lo que está en nuestro entorno. Así que sabiendo que somos parte de un todo y cómo ese impacto se produce, estaremos dominando la inteligencia emocional para finalmente llegar a la gestión de relaciones. ¿Por qué? Porque yo debo tener la capacidad de saber cómo me relaciono con cada una de las personas a mi alrededor. Y esto es importante porque no me puedo relacionar con todo el mundo de la misma manera. Así que hace parte fundamental de entender eso. En ese tema, entonces, podemos concluir que la inteligencia emocional está directamente vinculada con las competencias para el relacionamiento interpersonal, pero también para la relación intrapersonal, es decir, el tipo de relación que tengo conmigo mismo. Este es un matrimonio inevitable. Inevitable. Siempre la emoción y la razón van juntas, ¿sí? Lo que pasa es que la inteligencia emocional hace una invitación a que este matrimonio sea un matrimonio feliz. Y como cualquier matrimonio, es complejo y tenemos que tener en cuenta muchos aspectos para lograr que estos dos señores se lleven muy bien, porque de ello depende nuestra felicidad, nuestras relaciones interpersonales y, por supuesto, también nuestro éxito. Fíjense que he venido hablando hasta ahora y voy a seguir hablando en esos términos el resto de esta presentación acerca de cómo nos relacionamos desde lo individual. Usted dirá, bueno, pero esto no era liderazgo con inteligencia emocional. Es obvio, yo creo que ustedes deben coincidir conmigo que es más que obvio que todo líder, para ser un buen líder, primero debe ser una gran persona. Así que si nosotros logramos desarrollarnos individualmente como seres humanos, pues eso se va a traducir en cómo nosotros llevamos nuestro liderazgo, el impacto que causamos en nuestros equipos. Por eso vamos a seguir hablando desde lo personal y vamos a ver al final cómo esto se vincula al liderazgo. Entonces, este matrimonio es importante que se lleve en paz y que sea feliz y que sea armonioso. Para lograr entender esto, lo primero es que la figura anterior mostraba al corazón como la emoción porque es el cliché que todo el mundo utiliza. Pero la gran realidad detrás de esto es que no es el corazón el que siente, ¿no? Todo nuestro mundo emocional está en nuestro cerebro. Y hay una teoría que se conoce como la teoría de los tres cerebros, que por supuesto no significa que tenemos tres cerebros, tenemos uno solo, que además tiene una gran cantidad de divisiones, se puede dividir de muchas maneras, pero para los efectos del mundo emocional lo dividimos en tres áreas. Por un lado está nuestro cerebro reptiliano, que se ubica en la base del cerebro y es donde se albergan todos nuestros instintos. Es decir, cosas como el hambre, la sed, el sueño, y aunque les parezca gracioso, hasta el sexo, se ubican en esa zona. ¿Por qué? Porque son nuestros instintos primarios que buscan la preservación de la especie. Yo no decido cuando tengo hambre, yo no decido cuando tengo sueño. De hecho, hay personas que creen que pueden controlar el sueño, lo cual es un absurdo, y al final lo único que sucede es que el sueño termina dominándonos y entonces las famosas noticias en el televisor de un microsueño y el accidente por el microsueño, y no es otra cosa que una persona terca que quiso creer que podía dominar el sueño. Nuestra racionalidad, nuestro nivel consciente no logra dominar lo que sucede en nuestro cerebro reptiliano, y lo que allí sucede son nuestros más principales instintos que nos van a llevar a la preservación. El segundo cerebro es nuestro cerebro límbico, que es donde se ubica toda nuestra capacidad emocional. Vamos a estar hablando hoy precisamente de este señor y dentro del cerebro límbico vamos a hablar de la amígdala y del hipotálamo como los grandes alquimistas detrás de todo lo que sucede en el cerebro límbico. Y por último está nuestro neurocórtex o nuestro cerebro más racional. Es allí donde se procesa la conciencia y por lo tanto la capacidad cognitiva para comprender todo lo demás. Ahora bien,
Hay un aspecto importante que debemos tener aquí en cuenta, y es que es en el cerebro límbico donde están guardados todos nuestros aprendizajes. Allí es donde está la biblioteca de todo lo que somos y de todo lo que sabemos. Allí es donde están nuestras memorias emocionales, allí es donde recordamos qué sentimos por las personas, cuál es cada emoción que hemos venido aprendiendo a lo largo de la vida, etcétera. Pero también se encuentra un repertorio de nuestras respuestas a esas emociones. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida en que vamos aprendiendo una emoción, como por ejemplo la alegría, aprendemos también que la alegría trae una reacción, algunos son más eufóricos, otros son mucho más comedidos, algunos apenas sonríen frente a una cosa muy alegre, otros largan una gran carcajada. Esas son reacciones que vamos aprendiendo. Y nuestro cerebro entonces las asocia y dice, frente a esta emoción, esta es la reacción. Esto es interesante saberlo porque debemos estar conscientes de que nuestras reacciones en principio son meramente emocionales. No tenemos contacto sobre eso, no tenemos dominio sobre eso. Nuestras reacciones son dichas de alguna manera media instintivas, ¿no? Nosotros no logramos dominar eso. Pero cuando entendemos eso es donde vamos a poder, más adelante lo vamos a ver, no te quedes, no te vayas, porque al final justamente vamos a hablar de cómo reentreno mi cerebro para que yo pueda tener las reacciones correctas y no me pasen cosas como, por ejemplo, oh, por Dios, yo por qué hice eso. Me desconozco, yo cómo fui a decir aquello. O peor aún, yo por qué no le dije tal cosa. Pues no lo hiciste simplemente porque dentro de tu repertorio de respuestas no estaban esos comportamientos y debemos meterlos allí para que entonces en situaciones futuras puedas reaccionar de esa manera. Si esto te suena interesante, pues allí quédate y sigue haciendo tus preguntas para que podamos interactuar al final y allí vamos a aprender un poco cómo logramos reentrenar nuestro cerebro. Ahora, ¿cómo funcionan estos tres cerebros de manera muy general? Les voy a hacer una historia, que es como yo logré comprender esto. Digamos que usted va caminando por la calle, distraído, sobre todo como vamos hoy en día, con audífonos puestos, escuchando solo la mitad de la realidad, y de buenas a primeras se escucha, guau, 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 frente a un ladrido, ¿qué hacemos? Pues lo primero que hacemos es asustarnos, ahí viene la emoción, es nuestro cerebro límbico diciendo, oh, por Dios, nuestro cerebro reptiliano diciendo miedo, y por supuesto la reacción emocional, corre, aléjate. Entonces, vamos caminando, escuchamos guau, 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 y simplemente damos un susto, nos hacemos a un lado, nos alejamos de donde escuchamos el sonido. Hasta allí nuestro cerebro racional no ha actuado en lo absoluto. Pero inmediatamente esta información también va a la neurocórtex, es decir, a nuestro cerebro racional. Y nuestro cerebro racional dice, oye, espárate, voltéate y mira a ver qué fue. Entonces te volteas, miras y ves una reja, una cadena y un pequeño chihuahua, un pequeño perrito ahí amarrado. Frente a eso, el miedo desaparece. Hay nueva información que le estás dando al cerebro límbico a través de la vista cuando logra ver qué fue lo que ladró y automáticamente viene la reacción emocional, la risa, incluso hasta la vergüenza, empiezas a mirar a todos lados a ver si alguien te vio reaccionar frente a un perro tan pequeño, etcétera, etcétera. Esta historia nos permite entender que todo lo que recibimos a través de los 5 sentidos, una porción de eso va a nuestro cerebro límbico emocional y ella solita decide qué emoción va a sentir con relación a eso y va a largar una reacción emocional. Pero también mucha de esa información va a nuestra corteza cerebral, a la razón, a los lóbulos prefrontales y desde allí toma decisiones. Vamos a ver esto un poquito más en detalle. Lo primero que debemos saber es que algunas de las memorias y reacciones emocionales pueden formarse sin que nosotros seamos conscientes de eso ni nos pongamos a pensar en eso. Si no, pensemos en un niño, en un bebé, en un niño pequeño y díganme cuántas cosas están aprendiendo. ¿Y cuándo ha visto a usted un niño sentado pensando yo qué estoy sintiendo y por qué estoy sintiendo esto? ¿Sí? No hay la racionalidad, no hay la actividad cognitiva para interpretar emociones, no, simplemente se van grabando allí. El hipotálamo, que es el amiguito de la amígdala, recuerda el contexto en el que suceden las cosas. La fiesta de fulanita fue en mi cumpleaños cuando cumplí tantos años, ¿sí? Recuerda el contexto. ¿No le ha pasado a usted que alguna vez
ve una cara y dice, uy, yo conozco esta cara, pero no sé de dónde, es porque tu hipotálamo va a relacionar rápidamente esa cara con un lugar, con una situación, porque el hipotálamo es el que se encarga de tomar datos y contextualizarlos. Pero luego viene la amígdala y recuerda el clima emocional que acompaña a esos datos. Ah, sí, a este fue el que conocí en la fiesta de fulanito y me dio una rabia porque llegó vestida igualita que yo. Sí, esa es la amígdala actuante. Espero que esto esté quedando claro. Yo les agradezco, hagan sus preguntas porque no quiero apresurarme. Quiero que vayamos entendiendo poco a poco. Entonces, ese hipotálamo y esa amígdala son las que trabajan juntas para que los recuerdos tengan sentido para nosotros. Ahora, lo interesante es que, como yo les decía, la amígdala tiene mente propia. Decide por sí misma qué siente. Miren, si nosotros pudiéramos decidir qué sentir, seguramente siempre nos habríamos enamorado de la persona correcta. Y todos sabemos lo difícil que es esto. La amígdala decide sola qué siente y se encarga de reforzar los recuerdos. Oigan esto que es bien interesante. Ella las organiza priorizando según la carga emocional. Mientras más fuerte es la emoción, el recuerdo queda grabado con mayor fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Dígame si usted lo primero que recuerda no es lo mejor que le pasó en su vida o lo peor que le ha pasado en su vida. Porque es lo que tiene la carga emocional más fuerte. Y así es como nuestra amígdala prioriza los recuerdos, los organiza. Ese es el filtro con el que organiza los archivos allá en la cabeza. Este señor, Joseph Ledoux, que es una autoridad en neurociencia de las emociones, habla del poder que tienen las emociones, incluso en nuestra toma de decisiones. Yo cuando escuché por primera vez que el 90% de nuestras decisiones son emocionales, les dije mentiroso. Porque yo soy una persona súper racional, porque para mí todo tiene un porqué y un para qué, porque yo pienso muy bien las cosas antes de decidirlas. Ya podremos hablar en algún momento sobre este tema, porque es largo, pero sí puedo decirles que está clínicamente demostrado que nuestras decisiones son primariamente emocionales y luego la razón lo que hace es justificar la decisión. Si quieren conocer un poquito más de esto, el doctor Daniel López Rossetti, tiene una cantidad de videos interesantes en YouTube sobre este tema. Los invito a que lo conozcan un poco más de cerca. Ahora, Joseph Ledoux dice, la amígdala tiene un modelo de comparación asociativo entre lo que vives y lo que recuerda. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú vives una situación ahora mismo, escuchas una música, hueles algún aroma, saboreas alguna nueva comida o simplemente tienes lo percibes a través de la vista, ves algo, tu amígdala automáticamente va a comparar eso con algo que ya conoce. Es así de fácil. Va a comparar eso con algo que ya conoce. Y lo interesante es que nuestro cerebro piensa en imágenes, no en palabras. Y tú dirás, bueno, ¿cómo es esto? Pero si yo oigo palabras y digo palabras, sí, pero no piensas en palabras. Y te voy a poner un ejercicio rapidito. Si yo te digo árbol, ¿de verdad viste la palabra árbol escrita con acento y todo? ¿O viste un árbol? ¿Quién se anima a decirme en el chat qué hizo? ¿Vio un árbol o vio la palabra escrita? Porque el concepto, es decir, lo primero que te viene es una imagen. Gracias, Dulce. Gracias, José Alejandro. Sí, lo primero es que ves un árbol. Muy pocas personas logran ver la palabra y les voy a decir algo. Gracias a todos los que participan, cuando algunos que logran ver la palabra árbol, les aseguro que también seguidito venía una imagen acompañándola, porque nuestro cerebro piensa en imágenes. Y aquí hay una cosa bien interesante. Enrique, gracias por tu pregunta. Por favor, hazla a través de la función de preguntas para que la tengamos allí y la podamos aclarar al final del chat. Por favor, les agradezco todas las preguntas allí en el área de preguntas. Fíjense esto que es bien interesante, ¿no? Nosotros vemos, oímos, olemos a través de imágenes, de representaciones de imágenes. Y nuestra amígdala eso es lo que hace. Compara esto cómo se parece a lo que ya conozco. Tan es así que fíjense, por ejemplo, que usted conoce a una persona y de antemano le cae mal y no sabe ni por qué.
apenas se ha cruzado palabras con esa persona y ya le cae mal. Es impresionante. Y dice usted, bueno, ¿por qué me cae mal? Porque tu amígdala asoció a esa persona con alguna situación o con alguna otra persona que le caía mal. Y usted dice, pero yo no lo pensé. Es que la amígdala no tiene nada que ver con tu cerebro racional. Ella está trabajando solita. Solita. Esa es de esas obreras que no necesitan supervisores. Ella solita empieza a trabajar. Y en esa asociación, a lo mejor fue la manera como estaba vestida, a lo mejor es algo en su rostro, a lo mejor fue una frase que dijo, a lo mejor es el tono de voz, pero la amígdala solo necesita una, y esa es la parte peligrosa, solo necesita una pequeña fracción de información sensorial para asociar. Una pequeña parte. Y con eso asocia, y lo más grave es que de esa asociación reacciona. Y tú dices, me cae mal. Antes de que puedas tener confirmación plena. ¿Qué hacen las personas con inteligencia emocional desarrollada? Le dan cada vez a la amígdala mayor información para que pueda entender la realidad mucho mejor y por lo tanto transforma emociones. ¿Cómo se vive eso, Nilda? Bueno, esa misma persona que te cae en principio mal, una persona con inteligencia emocional toma la decisión de conocerla mejor, de invitarle un café, de sentarse a conversar con ella y en el camino de la conversación, al final terminan incluso llegando a ser buenos amigos. ¿Por qué? Porque le diste más información a la amígdala y ella dijo, ah, no se parece a esto es otra cosa. Espero que esto vaya quedando entendido y si no, allí está la sección de preguntas. Esto es lo que se conoce o lo que él denominó la emoción precognitiva. Es decir, es lo que se siente incluso antes de que podamos llegar a pensar. Ahora tenemos un centinela emocional y el centinela emocional es quien de alguna manera va a cuidar todo tu mundo emocional sin que tú tengas que ocuparte de eso. Lo decíamos, es nuestro cerebro límbico, que tiene muchas partes, pero que hoy nos vamos a encargar solamente de estos dos personajes que son tan interesantes, la amígdala y el hipocampo. Su principal objetivo es salvar tu vida. Salvar tu vida. Y por lo tanto, lo grave de esto es que como ella con una pequeña fracción va a tomar decisiones, puede equivocarse y esas equivocaciones pueden costar muy caro. Voy a explicar esto de la manera más gráfica que puedo. Lo primero es que como tu cerebro está programado para salvar tu vida, como tu cerebro límbico, esa es su función fundamental, pues para salvar tu vida quiere prepararse siempre para lo peor y por eso siempre nos preparamos para lo peor. Tienes que ser una persona muy optimista desde tu ADN o muy entrenada en inteligencia emocional para que no pienses siempre en lo peor. Y tú me dirás, Nila, eso no es tan del todo así. Vamos a hacer un ejercicio. Si yo te tapo los ojos y te digo, por favor, camina, corre, ¿tú de verdad te tapan los ojos y sales corriendo? ¿O empiezas a caminar como despacito, sacando las manos hacia adelante, poniendo un pasito cuidado después del otro? Porque tu cerebro está imaginando, aquí puede haber un hueco, aquí puede haber un obstáculo, aquí pueden dar un golpe, y se va cuidando de eso. Es por eso que frente a muchas situaciones, primero pensamos en lo peor. Y una persona con inteligencia emocional sabe que debe cuidarse de esta primera percepción y seguir buscando información antes de tomar decisiones. Voy a dar otro ejemplo. Esta es la razón fundamental por la que una persona que toda su vida ha sido tranquila, que es buena persona, que tiene buenos sentimientos, que es una persona muy noble, un día va por un callejón un poco oscuro, se encuentra con una persona que tiene muy mal aspecto, que parece que quiere robarla, que tiene una imagen de alguna manera, ¿cómo se dice esto? Peligrosa para ti, ¿no? Y decide esa persona meterse la mano en la chaqueta para sacar un celular, pero cuando mete la mano en la chaqueta tú tienes un arma y le metes un tiro. Esa es la razón por la que hay personas tan nobles, tan buenas, tan sanas, tan todo, que son capaces de matar a otra, porque es tu vida o la mía. Y con una pequeña fracción de información que tenía la amígdala, persona peligrosa con mano en el bolsillo, arma segura, me va a matar, saca su arma y mata al otro antes de que lo mate. Y ahí es donde decimos que una equivocación de esta señora puede salir muy cara. Sin llegar a esos grandes extremos, también nos pasa en la vida cotidiana. Pero gracias a Dios existe alguien llamado gerente emocional. Y este gerente emocional es la neocorteza. Este gerente emocional es nuestro cerebro racional, específicamente en nuestros lóbulos prefrontales, que son los que se ocupan de entender lo que está pasando. Y por lo tanto, pues controlar, es el supervisor de la amígdala, solo puede reaccionar o actuar después de que ya la amígdala actúa, ¿no?
Y bien, fíjense que muchos de nosotros, yo no lo sabía hasta que lo estudié por primera vez, no sabemos que es precisamente en los lóbulos prefrontales donde se produce todo el proceso cognitivo. Pero nuestro cerebro sí lo sabe y por eso cuando queremos hacer una mímica, un gesto que refleje pensamiento, llevamos nuestro dedo índice a la parte frontal, es decir, a nuestra frente. Porque aunque yo no sabía que allí es donde se produce, yo no llevo el dedo a la parte posterior del cerebro ni a la parte de arriba del cerebro, lo llevo al frente. Y esto es que nuestro cerebro sabe cosas que nosotros conscientemente no sabemos. Y esto es también importante saberlo porque hay un viejo dicho que reza cada cabeza es un mundo y yo la completo diciendo sí, pero todos los cerebros son iguales. Los cerebros funcionan de esta manera. El tuyo funciona así, como el de todos, a menos que haya una lesión, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hace este gerente emocional? Recibe la mayor cantidad de información sensorial y le da sentido. Todo lo que entra a través de nuestros sentidos, la vista, el olfato, el gusto, va a nuestra amígdala. Y nuestra amígdala de allí dispara una emoción y manda una reacción emocional. Pero también toda esa información llega a nuestro cerebro a distintas zonas. Hay zonas de nuestro cerebro que dominan la vista, otros que dominan la audición, etcétera. Y desde allí también se recoge mucha más información que llega a los lóbulos prefrontales. El lóbulo prefrontal que está casado con la amígdala, ¿sí? Son las dos imágenes que vimos al principio, también recoge información emocional de la amígdala. Y con todo eso, entonces, le da sentido a lo que está sucediendo. Y coordinan una respuesta. Yo debo reaccionar así. Es ese proceso que hacemos de pensar las cosas cuando pasaron, ¿no? Ahora bien, esta es la parte interesante. Si bien estos dos cerebros trabajan juntos para dar una respuesta, la respuesta del lóbulo prefrontal, es decir, neurocortical, dicho en castellano puro, nuestra respuesta racional, es mucho más lenta, porque necesita recoger mayor información. Por eso nuestra reacción emocional es tan rápida. Y no solamente en lo que nosotros hacemos, fíjate que tu cuerpo reacciona a esa emoción. Si estás nerviosa, tiemblas, si estás asustada, puedes hasta sudar, se te agita el corazón y tú no decides eso, pero tu amígdala sí. Entonces, cuando no existe este trabajo bien casado de los lóbulos prefrontales con la vida emocional, cuando esto no está bien desarrollado, nuestra vida emocional prácticamente desaparece. Y desaparece porque no podemos comprender. No, creemos que ninguna emoción merece una respuesta. Y estas son estas personas que son tan frías que pareciera que nada los mueve. Y peor aún, cuando esto es muy, muy grave, vienen los psicópatas. Es ese divorcio entre estos dos señores, porque mientras la amígdala propone una reacción emocional, es nuestro lóbulo prefrontal quien dispone, quien puede permitirme a mí reaccionar o no como yo quisiera, es decir, como mi amígdala me lo está proponiendo. Espero que vayamos claros hasta aquí porque yo sé que el tema es complejo, pero sigan haciendo preguntas, allí ya estoy viendo algunas, los animo a preguntar para que podamos hacer esto bien interactivo, ya estamos acercándonos al final, ¿vale? Es así como podemos entonces gestionar nuestras reacciones emocionales y la manera como nos relacionamos con los demás. Miren, yo no puedo controlar al otro, ¿verdad que no? Ojalá pudiéramos controlar al marido, a los hijos, adolescentes, ojalá pudiéramos controlar al jefe, pero no podemos controlar al otro. Y lo más increíble, yo ni siquiera puedo controlar lo que yo misma siento. Si pudiera controlar lo que siento, pues yo decido a quién odio, a quién quiero. Y no es tan fácil. Por eso el perdón es tan difícil, ¿no? Pero lo que yo sí puedo es controlar lo que hago. Es sobre la reacción emocional, sobre donde yo debo reposar todo mi esfuerzo consciente, porque es lo que yo al final voy a poder controlar. El increíble Daniel Goleman, que tiene hoy un montón de libros sobre inteligencia emocional, liderazgo con inteligencia emocional, etcétera, etcétera, dice que la falta de inteligencia emocional atenta contra las habilidades intelectuales del ser humano. Por favor, las preguntas, Ismael, te agradezco la pregunta a través del área de preguntas, para que no se nos pierda ninguna, ¿vale? Allí te espero. Y él dice, la falta de inteligencia emocional atenta contra las habilidades intelectuales del ser humano. ¿Qué significa esto? Pues esto lo que significa es que si yo no tengo desarrollada mis competencias de asertividad, empatía, persuasión,
influencia, que son competencias fundamentales de la inteligencia emocional, si yo no desarrollo bien estas competencias, mi emoción va a ser algo que se conoce en psicología como secuestro emocional. Secuestro emocional. ¿Y qué es el secuestro emocional? Cuando la emoción es tan fuerte que sobrepasa mi capacidad de razonar. Y ya no puedo razonar, y en ese sentido lo que va a suceder es que yo no puedo definitivamente pensar en lo que es correcto y actúo, me echo a llorar delante de mi jefe, le grito a la persona de servicio que me está prestando un servicio y que no es su culpa que esté saliendo mal, pero yo igual le grito a ella, o simplemente me deprimo, porque la emoción se ha desbordado y se ha convertido en un sentimiento muy fuerte, y este sentimiento no permite que la razón actúe. Yo tengo un hermano que dice que cuando está bravo ve rojo. Es que yo veo rojo, y ver rojo lo que significa justamente es eso. No tengo la capacidad de razonar, ya es pura rabia lo que cargo encima. Pero recuerden que la inteligencia emocional no se trata solo de controlar la rabia. Hay muchas emociones que debemos pensar que están allí, porque incluso una alegría, que es, muchos dirían chévere la alegría, que fuera mucha, cuidado, porque una alegría desbordada es euforia, y la euforia puede tener graves consecuencias. Si no, díganme lo que sucede en los estadios voy a aprovechar que gran parte de nuestra audiencia es de México y Colombia, grandes fanáticos del fútbol. ¿Qué pasa en estos estadios a veces del fútbol? Cuando la alegría es tan grande, se desborda de tal manera, y algo que debía ser una celebración termina en tragedia. ¿Por qué? Porque pasamos de la alegría a la euforia, y la euforia no nos permite razonar y nos lleva a actuar de manera desbordada. Así que todas las emociones desbordadas son malas. Quiero hacer el énfasis, no existe tal cosa como una mala emoción, ni la tristeza, ni la ansiedad, ni el miedo, ni la angustia. Ninguna de estas emociones es mala. Lo que es malo es no entenderla. Las emociones están allí porque son alarmas de nuestro cerebro para que estemos pendientes de cosas. Si estoy triste, es una alarma diciéndome hay algo que no está bien, ¿sí? Y entonces allí es donde debemos comprender nuestra emoción y actuar en consecuencia y no permitir que se desborde. Dice Daniel Goleman que la falta de inteligencia emocional imposibilita la construcción de equipos de alto desempeño. Claro, si no me puedo relacionar bien, no puedo construir equipos de alto desempeño. Pero les prometí al final de esta sesión hablarles de cómo entrenar tu cerebro. Espero que aquí encuentren algunas respuestas. Primero, utiliza la emoción de manera inteligente, y eso lo que significa es que como tú no puedes evitar lo que sientes, sí puedes aprender a entender lo que sientes, interpretar qué te quiere decir esa emoción y desde allí usarla positivamente. Para eso primero debes conocer tus propias emociones, reconocer los sentimientos en el mismo momento en que ocurre. Yo no voy a saber cómo voy a reaccionar si. ¿Cómo voy a reaccionar si me dicen tal cosa? ¿Cómo voy a reaccionar si? No, tú vas a saber cómo vas a reaccionar si cuando eso se presente. Y en ese momento, justo en ese momento, es cuando debes reconocer lo que estás sintiendo. Entender que tienes un temperamento. Una cosa es la emoción y otra el temperamento. Sí, hay personas que aunque usted le diga lo que le diga y le insulte como le insulten, no pierden la calma por nada del mundo. Ese es su temperamento. Hay personas que no se pellizcan con nada, que todo les vale, que nada les importa. Ese es su temperamento. Hay personas que tenemos un genio que hay que mantenerlo como un caballito con rienda corta, porque ese es mi temperamento. Debo reconocer que ese es mi temperamento y que con base en ese temperamento, mi amígdala va a crear reacciones a lo que sienta. Yo verbalizo la emoción, y esto es bien importante. En el momento que usted se sienta ofuscado, muy triste o con cualquier otra emoción en el camino, siéntese y escríbala, porque es la manera de decirle a nuestro cerebro racional, consciente, es la manera de decirle, oye, piensa en esto. ¿Sí? Yo estoy de acuerdo con Raúl, la gente hace cosas, no me hace cosas, no son contra mí, ellos hacen cosas. Raúl, y de esto pudiéramos hablar muchísimo en otro webinar, porque tiene que ver con cómo mi cerebro crea realidades y cómo en base a esas realidades yo construyo mi vida y mis relaciones, ¿no? Pero bueno, en este caso yo verbalizo, una vez que verbalizo la emoción, y ojo con esto, porque tendemos, por ejemplo, a llamar rabia a todo, y no todo es rabia, ¿vale? No todo es rabia. Yo debo tener entonces claridad, porque la rabia puede venir por indignación, frustración, impotencia, dolor.
Pero todo eso lo llamo rabia. Y cuando yo lo llamo rabia, mi cerebro reacciona con rabia. Pero si yo lo llamo dolor, mi cerebro reacciona con dolor. Si yo lo llamo impotencia, mi cerebro reacciona a la impotencia. Entonces tengo que aprender a verbalizar muy bien cuál es la emoción, racionalizando bien qué siento, ¿verdad? Y qué siento, por qué lo siento, qué me produce esa emoción. ¿Es la persona? ¿Es el hecho en sí mismo? ¿Es el lugar donde estábamos? ¿Qué es lo que me está produciendo esa emoción? Y lo conecto con la reacción correcta. Mira, esto es lo que yo debería hacer en estas situaciones. Listo. Ah, pero con eso basta. Ni loco, porque usted no puede controlar eso. Aquí es donde viene el entrenamiento, ¿verdad? Yo pongo en práctica esta reacción siempre que tenga esta situación y le voy enseñando a mi cerebro que frente a esta reacción, perdón, ante esta situación que va a sentir esto, yo voy a reaccionar de esta manera. Lo pongo en práctica permanentemente. Pero además lo conecto emocionalmente. Recuerden que les decía que nuestro cerebro va a grabar fundamentalmente desde la emoción. Si yo le conecto en ese momento, es decir, tengo una situación, me enfrenté a mi jefe, que siempre termino llorando en la reunión, pero ese día me preparé bien y le dije a mi cuerpo muy bien cómo debía reaccionar, estaba mentalmente preparada para reaccionar de esa manera. Sucedió lo que yo sabía que iba a suceder. Reaccioné como yo quería reaccionar. Todo salió bien y cuando salgo de allí, debo darme la palmadita en la espalda. Debo emocionarme porque me salió bien, porque aprendí a hacer las cosas de una manera diferente y decirme a mí misma, esta es la forma, qué bien me sentí, esta es la manera como voy a reaccionar siempre, qué rico se siente poder tener el control en estas situaciones. Esa es la manera en que tu cerebro va a decir, ah, esto me gusta, y va a comenzar a reaccionar en el futuro de esa manera. Yo debo exponerme permanentemente a nuevas experiencias emocionales con un pensamiento positivo. Y el pensamiento positivo no es negar la realidad, no es negar que hay algo malo, no es negar que me siento mal, que me duele, que me da rabia, no es negar que lo que sucedió es malo, pero sí es reconocer que todo tiene dos caras, dos lados como buena moneda y que todo tiene una oportunidad, en todo hay algo bueno que sacarle y es entrenar a nuestro cerebro a que siempre pueda verlo, porque desde allí le es más fácil reaccionar. Eso le da un nuevo sentido a los sentimientos y va progresivamente educando nuestras emociones. Acepta lo que no quieres cambiar en tu vida. Y acepta también que hay cosas que no puedes controlar. Yo tengo un temperamento fuerte, pero yo no quiero cambiarlo del todo, porque en el fondo me ha traído a donde está y me ha ayudado a sobrevivir. Pero ahora lo controlo de una manera diferente y no permito que mi temperamento me domine, sino que lo uso como una herramienta que me ayuda a protegerme. Así que lo que no puedo controlar, no lo controlo. Y finalmente, y con esto ya cierro, es desarrolla empatía. No voy a hablar de este tema porque nos llevaría otra hora y seguramente Paulina me mata, pero sí decirles que de antemano la empatía no es ponerme en el zapato del otro como todo el mundo piensa y le dejo la inquietud y hay una sola razón. Esto no es posible. Que la emoción no te anule la razón ni te aleje de los objetivos. Esa es mi conclusión de esta sesión de hoy. Y Paulina, te dejo abierta entonces para que trabajemos el tema de las preguntas, si te parece apropiado. Genial, Nilda. Pues me ha encantado además la explicación, porque claro que de cierta manera también, sobre todo en marketing, trabajamos mucho con esta parte de los tres cerebros, pero es cierto que muchos de las maneras de acercarnos a ellos son siempre muy científicos y complicados, y me ha encantado cómo has puesto esta señora que no se nos loca y tenemos un gerente que nos da como muy, muy linda y en palabras además muy ejecutivas y empresariales que todos podemos entender cómo funcionaría un poco esta gestión. Y bueno, me ha encantado, creo que la gente también ha estado muy atenta. Y como bien dices, hay bastantes preguntas que podemos empezar a trabajar. Me encanta la idea de irlas trabajando. Claro que sí. Genial, ahí están los datos, por supuesto, y en un momento más hablamos ya más sobre tus redes para que te busquen, pero bueno, vamos a las preguntas, tenemos todavía algunos minutos. Enrique nos dice, ¿cómo aplicaría la amígdala los recuerdos en imágenes en una persona ciega? Interesante Me pregunta. encanta esta pregunta, Enrique, porque fue una pregunta que le hice directamente a una persona con discapacidad visual. Y ella me decía, mira, yo tengo imágenes en mi cabeza que seguramente no son como las tuyas, pero tengo imágenes en mi cabeza. Ellos hacen representaciones de imágenes. Lo que pasa es que sus imágenes son muy difíciles de explicar para nosotros porque obviamente pues no son cuadros, círculos o árboles. ¿Ve? Pero cuando una persona, no sé si es que tienes una persona con discapacidad cercana, pero estas personas tienen la tendencia a tocar. Déjame tocarte el rostro para reconocerte. Déjame tocar esto para reconocerlo. Por eso escriben con braille, porque tienen que tocar. Y ahí hacen una representación en imágenes. Saben perfectamente cómo es la A, porque la A es diferente a nosotros. La A de ellos son puntitos, pero son puntitos
que a ellos les producen una imagen. Si para ellos la imagen no fuera importante, ellos no harían un esfuerzo por tocarlo todo. Y te tocan la cara y te tocan la nariz y te tocan para poder identificar tu rostro, y ya cuando tú le hables, su cerebro automáticamente por la voz le va a traer esta imagen, que seguramente no es como la que nosotros tenemos, pero es una imagen para ellos. Genial, gracias Enrique, y muy bien, muy buena respuesta, que además, como dices, platicaste directamente con experiencia con una persona invidente. Oscar nos dice, o sea que cuando conozco a alguien que de entrada no me cae, lo que tengo que hacer es desestimar mi corazonada y esperar para después tomar una decisión. Ojo con las corazonadas, y me encanta que además esta pregunta la haga un hombre, porque se ha creído siempre que las mujeres somos intuitivas y los hombres no. ¿Sí? Es que las mujeres tienen intuición, ese sexto sentido, ¿no? De la mujer, y los hombres no. Y como dice mi esposo y mi socio en la vida y los negocios, él aprendió conmigo que los hombres sí tienen intuición, lo que pasa es que no le hacen caso. Nosotras le hacemos más caso a esa vocecita. Y yo no les quito que le hagan caso a la vocecita, lo que quiero es que la validen, ¿no? La persona con inteligencia emocional no ignora la vocecita, pero la valida, y esta es la parte interesante, ¿vale? Muy bien, gracias. Ismael, ¿qué nos aconsejas para tratar de dar tiempo a la neocorteza de reaccionar más rápido? Gracias. Lo primero, si lo que quieres es que reaccione más rápido, es entrenamiento. Entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento. Por ejemplo, mi cabeza ya está entrenada para que todo lo vuelve pregunta. Claro, soy coach hace muchos años, entonces todo lo vuelve una pregunta. Y volver las cosas una pregunta te da tiempo a razonar, ¿no? Pero lo primero que debes hacer para entrenarte es toma la emoción, verbalízala, es decir, ponle un nombre, haz una lista de todo lo que estás sintiendo, y eso le dice a tu cerebro racional, piensa, 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 piensa. ¿Sí? Una vez que él está escribiendo, la escritura va directamente a nuestros lóbulos prefrontales. Y por eso el lóbulo prefrontal se despierta y mira lo que está pasando con la emoción, y entonces toma conciencia y actúa. Pero esto es entrenamiento, Ismael, constante. Genial, gracias. Rubén, disculpen. ¡Salud! Dios me la bendiga. Adelante. Rubén Campos, ¿sí me escuchan? Es que me quedé sin audio. ¿Me escuchan? Ok, voy a seguir porque no sé qué le pasó a Paulina, pero voy a seguir con las preguntas. Dice, ¿cómo podemos cambiar a los colaboradores de acuerdo con la inteligencia emocional? Cambiar, que ellos cambien, me imagino que es la pregunta, porque cambiar a los colaboradores me sonaba en principio como despido y contratación. Mira, yo no puedo cambiar a las demás personas, pero lo que yo sí puedo hacer en primer lugar es comprender un poco su mundo emocional. Rubén, yo te invito a que si quieres, y los que quieran un poco de este tema, me hagan la pregunta un poquito más formal con Salsop para poder extenderme en la respuesta, porque ya estamos sobre la hora, pero para hablarles un poco de la empatía, ¿no? Pero lo importante aquí en esto es que para yo poder ayudarlos a su transformación personal, para tener mejores equipos debo tener mejores personas, ¿cierto? Lo primero que debo cambiar soy yo mismo. La primera persona que debe cambiar soy yo, entender mi mundo emocional, y desde allí comenzar a entender que si bien cada cabeza es un mundo, todos los cerebros son iguales. Esta persona está sintiendo algo, y aunque yo no entienda lo que está sintiendo, debo aceptar que en su cerebro ese sentimiento tiene una justificación. Yo debo respetar eso y comenzar a conectarme desde allí. Así voy poco a poco. Y lo otro es, para que ellos cambien con inteligencia emocional, debo enseñarles inteligencia emocional, pero para eso primero debo dominarlo yo. Espero, Rubén, que esto haya respondido a la pregunta. Ismael González nos dice, entonces sería verdad lo que comentan de que una persona podría ver color azul y otras verdes. En algún meme que nos ha llegado al respecto, por supuesto que sí, pero yo recuerdo ese meme, y también hice el ejercicio, ahora no me acuerdo si vi azul o verde, pero sí, definitivamente sí. Miren, hay una cosa muy importante, Ismael, y es que hay una sola verdad en la vida, la que yo soy capaz de creer. Y soy capaz de creer en la verdad con base en cómo mi cerebro está percibiendo esa realidad. ¿Sí? La verdad en mi cabeza no es sino una interpretación que mi cerebro está haciendo de lo que está viendo, de los hechos que están sucediendo, con base en su propio sistema de creencias, en lo que ha vivido, en lo que conoce, en sus recuerdos. Con base en eso es que mi cerebro crea una realidad y se la cree, y con base en eso trabaja. Así que sí, definitivamente cada uno ve la realidad diferente. Te escucho, Paulina, ahora sí. Vamos a ir por Raúl, que creo que el estornudo te dañó el micrófono.
Vamos por Raúl Rivera. Se me volvió a ir Paulina, no sé cómo estamos con el tiempo, pero voy a seguir respondiendo mientras ella me tenga en sala. Miren, Raúl, el tema del ciclo emoción-razón es la siguiente. Gracias por esta pregunta. Todos tomen lápiz y papel por allí para que puedan conectar esto que es bien importante. Todo lo que percibimos a través de los 5 sentidos llega mucho más rápidamente, como por un atajo, como por un camino corto, llega muy rápidamente a la amígdala, quien la interpreta desde la emoción, desde su repertorio de emociones y le da una explicación desde su repertorio de reacciones emocionales y produce reacciones emocionales. La amígdala, en espacios de fracciones de segundo. Pero al mismo tiempo esa información llega a otras zonas de nuestro cerebro. Y nuestro cerebro racional, los prefrontales, toman toda esa información, la organizan, le dan sentido, es decir, cognitivamente lo interpretan, lo razonan, se relacionan con la amígdala y le dicen, oh, cuidado con esta reacción, hagámoslo así, hagámoslo asado. Quienes no tienen desarrollada la inteligencia emocional, el proceso racional es tan lento, tan lento, tan lento, que nunca piensan antes de actuar. Quienes tienen mucha inteligencia emocional han desarrollado la habilidad de pensar muy rápidamente. Y por eso esa conexión permite que nuestro gerente emocional, que es el cerebro racional, que son los prefrontales, lleven un poquito más controlada la amígdala en sus reacciones. Así es más o menos como funciona. Tengo a Paulina diciéndome que tiene problemas con su micrófono. Paulina, te agradezco entonces por el WhatsApp. No sé, me digas cómo continúo, porque es que tengo un montón de preguntas en sala, pero tú me dices hasta qué hora estamos por aquí y qué debo hacer. Ah, tú no me oyes a mí. Bueno, permítame un segundito, voy a hablar con Paulina porque ella no me está escuchando, tiene problemas con su audífono. Permítame un segundo, por favor. Paulina, solo dime hasta cuándo, tengo un montón de preguntas, no sé, tú dime hasta cuándo, yo voy a estar dando respuestas y cuando tú me des la señal, pues yo hago el cierre y te doy el paso para que cierres. Vamos a ver si escucha por el WhatsApp lo que le estoy diciendo, pero espero, Raúl, que esto haya respondido el tema del ciclo de la razón. ¿Cómo podría desarrollar una aptitud controlando las emociones? Orlando, no jamás pienses en controlar emociones. Empieza por entenderlas, empieza por conocerlas, por reconocerlas, por aceptarlas, por amar tus emociones. Y después de eso empezamos a desarrollarlo desde el compendium de reacciones emocionales nuevos, el nuevo inventario de reacciones emocionales que tú vas a tener. ¿Vale? Me dicen que vaya hasta las 10:55. Tengo 3 minutitos a ver hasta dónde puedo responder algo más. Clairet, amiga, gracias por estar por allí. Dice, excelente como siempre, gracias por esta hora de refrescar aprendizaje. Qué tan importante es educarnos desde la emoción. Gracias, Clairet, desde Chile, te quiero muchísimo. Un abrazo gigante. Rubén, qué bueno que contesté tu pregunta bien. Y Ana Laura dice, ¿cómo logramos vender la idea a los altos directivos sobre la importancia del mindfulness? Ojo que el mindfulness es hace parte de nuestra inteligencia emocional, pero no es tan, no es una, no es un sinónimo, ¿vale? El mindfulness tiene que ver con nuestra conciencia presente, ¿sí? Es parte importante, claro, de la inteligencia emocional, pero no lo es todo. Y la verdad, cómo vender a los altos ejecutivos es todo un trabajo, Ana Laura, porque lo primero es que ellos vayan comprendiendo cómo el mundo emocional afecta primero la venta y luego el servicio. Tócales el bolsillo y seguramente desde allí vas a encontrar mejores herramientas para poder convencerlos. Espero que esto te sea útil. Enrique dice, gracias a ti, Enrique, por haber estado allí todo este tiempo. ¿Cómo trabajar los temperamentos? Si las personas pueden ser expresivas o cómo trabajarlo. No sé quién es el espectador anónimo, pero te voy a decir algo. Es un trabajo complejo, por eso soy mentora, coach en inteligencia emocional. A mí me llevó 3 años comprender muchas cosas y después de sus primeros 3 años entonces decidí a compartir a otros mi propia experiencia, sobre todo en esa emoción, porque yo tiendo a ser bastante explosiva, tendía a ser bastante explosiva en mis reacciones emocionales. Y justamente esa fue la razón por la que decidí trabajar mi inteligencia emocional y que me llevó a 3 años de arduo trabajo. Contáctame a través de las redes sociales y desde allí entonces voy a poder tal vez ayudarte un poco más con el tema. Pero por eso me convertí en mentora, coach en inteligencia emocional, porque no es tan fácil como parece, ¿no? Pero sí es un trabajo y un ejercicio que vale la pena.
excelente material, mucho valor, gracias. Podemos tener la capacidad emocional a tal grado que ayudemos a otros a controlar los propios. Por supuesto que sí, especialmente en eso que me estás hablando. Niños, clientes molestos, colaboradores deprimidos, sin duda alguna. Y allí es donde Bessier está el valor fundamental de la inteligencia emocional en el liderazgo. Fundamental. Yo hoy por hoy le digo a todas las organizaciones, tengan líderes inteligentes emocionalmente, ¿vale? ¿Por dónde le contacto? A través de SalesOp me contactan, pero también a través de ese correo, de ese WhatsApp que aparece en pantalla, 320-488-5104-057, que es Colombia. 57-320-488-5104 es mi WhatsApp, pero también a través de mi comunidad, diciéndoles que a través de LinkedIn aparezco como Nilda Urdaneta, y a través de Facebook me buscan por favor como Nilda Urdaneta Llanes, como está en pantalla. También en YouTube como Nilda Urdaneta. Así que por allí los espero en mis redes sociales. Quedaron un montón de preguntas. El tiempo se me acabó. Voy a darle el paso a Paulina para que cierre, y no se preocupen que todas esas preguntas van a ser respondidas a través de ella. Va a ser respondida por mí en un correo electrónico a todos ustedes. Voy a decirle, a ver, Paulina, ya acabé, se cumplió el tiempo. Dejo abierto el micrófono para que tú, por favor, des el cierre. Listo, Paulina. Genial, muchísimas gracias, Nilda. Ha sido un placer tenerte en la sala virtual. Como hemos visto, una sala súper activa, muchas preguntas se quedan de tarea y no se preocupen, Nilda va a respondérselas a través de correo electrónico o generando alguna comunicación específica para poder resolver todas aquellas que se quedaron sin respuesta. Gracias, como siempre, por habernos acompañado. Recordarles que SalesOp CRM es el sistema que les permite dar seguimiento, estar cerca de sus clientes, poder generar cierta automatización en las comunicaciones y por ende generar más ventas. Así que pues estén pendientes. Si quieren probar este sistema por 30 días gratis, recuerden por favor decirme en el chat. Pueden mandarme de manera privada en preguntas-respuestas su teléfono y de esa manera puedo hacerles un contacto para explicarles cómo obtener una cuenta gratuita de SalesOp por 30 días. Bueno, gracias a todos, gracias por el espacio que me brindaron. Cuenten con una servidora y una amiga en redes sociales y Dios permita que SalesOp nos dé la oportunidad de estar juntos nuevamente. Un abrazo gigante, muchas gracias por haber estado conmigo. Ya saben, estamos en comunicación, van a recibir la grabación en los siguientes días y por supuesto que seguimos en contacto todos a través de las redes sociales, a través de los diferentes espacios que tenemos. Mi nombre es Paulina Lara y ya saben que todos en SalesOp les mandamos un gran abrazo y les deseamos mucho éxito en sus ventas. Adiós.